Muy buenas. A ver, si estáis metidos de lleno en una oposición en Andalucía, sobre todo para trabajo social o educación social, este tema os interesa, y mucho. Hoy vamos a destripar la érasis. Es de esos temas que caen sí o sí. Y nos vamos a centrar en su corazón, en lo que hay que dominar para clavar el examen, sus principios rectores y sus ejes. Venga, vamos al lío. Vale, ¿cuál va a ser nuestro plan de ataque? Sencillo. Primero, entender bien qué es la Eracis. Después, nos metemos de lleno con los 12 principios rectores, que son como sus mandamientos. Luego, los 4 ejes de intervención, que es la parte de la acción. Y cerramos con el objetivo general para que todo encaje. Os aseguro que con esto, la base para el examen la vais a tener más que sólida. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Antes de memorizar nada, hay que entender de dónde sale todo esto. ¿Qué es la Eracis? Y, súper importante, ¿por qué nació? Porque el contexto de verdad lo es todo para pillar bien su objetivo. ERAFIS. A ver, el acrónimo viene de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. El nombre ya nos da una pista enorme, ¿verdad? La palabra clave aquí es estrategia coordinada. Ojo, no son acciones sueltas, no es un parche aquí y otro allá. Es un plan integral pensado para intervenir en zonas desfavorecidas. Y aquí está el porqué de la Erasis. Todo esto nace como una respuesta directa a la crisis de 2007, que, como sabemos, disparó la desigualdad. Pero lo interesante, y esto es pregunta de examen, es que no solo se enfoca en la pobreza individual. La Erasis pone el foco en lo que se llama el factor territorial. Para que nos entendamos, el problema se agrava cuando la pobreza se concentra en un barrio. No es lo mismo ser pobre en una zona con recursos que en una donde todo el mundo está en la misma situación. Eso crea una barrera de exclusión mucho más grande. Muy bien, ya sabemos el porqué. Ahora vamos al cómo. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Vamos a ver los principios rectores, que son, por así decirlo, las reglas del juego. Pensad en ellos como el ADN de la Eracis, lo que define cada una de sus acciones. Y atentos a este número, grabadlo a fuego, 12. Son 12 principios rectores, ni 11 ni 13, 12. Es una de esas cifras que hay que saberse sí o sí para una pregunta tipo test. Vale, aquí tenemos el primer bloque del 1 al 6. Fijaos en el patrón. Enfoque comunitario, perspectiva de género, empoderamiento, integralidad. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que la idea no es llegar a un sitio y decir esto es lo que hay que hacer. Para nada. La idea es construir desde abajo, con la gente, con la comunidad, dándoles poder y tratando todos los problemas de forma conectada. Y aquí va la segunda tanda, del 7 al 12. Y seguimos en la misma línea. Coordinación, prevención, usar los propios recursos del barrio, todo enfocado en las personas y las familias, respetando la diversidad cultural. Si os dais cuenta, todo insiste en la idea de que hay que trabajar juntos, anticiparse a los problemas y poner siempre a la persona en el centro de todo. Y de todos los principios, quiero que prestéis especial atención a este, el de integralidad. Es un concepto fundamental de verdad. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. Significa que no se puede separar la vida de una persona en cajitas. No puedes tratar el problema del empleo por un lado, el de la vivienda por otro y el de la salud por otro, como si no tuvieran nada que ver. Claro que lo tienen. La Erasis entiende que todo es un sistema, que todo está conectado, y así es como lo aborda. Perfecto. Ya tenemos el porqué, que es la crisis y el factor territorial, y el cómo, con los 12 principios. Ahora vamos a la acción. Vamos al qué se hace. Estos son los 4 grandes ejes de intervención, que son los pilares sobre los que se construye todo el plan en la práctica. Y mirad, estos 4 ejes son como las grandes avenidas de la estrategia. A partir de ellas ya se despliega todo lo demás. 54 objetivos operativos y hasta 129 medidas concretas. Pero todo, absolutamente todo, se organiza dentro de uno de estos 4 ejes. Son la estructura, el esqueleto de la acción. El eje 1 va directo al grano, desarrollo económico y comunitario sostenible. Aquí hablamos de trabajo, de formación, de emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con la economía. Y su herramienta estrella, la que más vais a oír, son los itinerarios personalizados de inserción, es decir, un plan a medida para cada persona. Vamos con el eje 2, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social. Vale, ¿esto qué es? Pues básicamente se trata de asegurar que los servicios públicos de toda la vida, la educación, la sanidad, los servicios sociales, funcionen bien en estas zonas. Que no solo estén, sino que se adapten a las necesidades reales de la gente de esos barrios. El tercer eje se enfoca en el entorno, en lo físico, la mejora del hábitat y la convivencia. Y esto es súper importante, porque el lugar donde vives te cambia la vida. Hablamos de mejorar las viviendas, de arreglar las calles, de crear parques, de tener centros cívicos, de hacer que el barrio sea un lugar digno y seguro donde apetezca vivir y convivir. Y por último, el eje 4, que es como el pegamento que une todo lo demás.
trabajo en red e innovación. Este eje se asegura de que todos los que intervienen en el barrio hablen entre sí y trabajen en la misma dirección. El ayuntamiento, la junta, las ONGs, las asociaciones de vecinos, las empresas, todos a una. Se trata de coordinar y de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, y para rematar y que todo quede bien atado, vamos a ver la definición oficial del objetivo general de la Aeraxis. Esto es, en esencia, el resumen de toda la estrategia y, creedme, es material de examen de primera. Y aquí lo tenemos, el objetivo general oficial. Leedlo con calma. Mejorar la inserción a través de itinerarios integrados y personalizados con un enfoque integral y comunitario. ¿Os suenan estas palabras? Claro, son justo los conceptos clave que hemos estado desgranando. Itinerarios personalizados, enfoque integral, enfoque comunitario. Toda la filosofía de la Aeraxis está condensada en esta frase. Y para que sigáis dándole vueltas al tema, os dejo con una pregunta de reflexión, de esas que ayudan a conectar ideas. Pensad, ¿cómo se relacionan en la práctica el principio de participación, el sexto, y el de integralidad, el cuarto, con las acciones del eje 3, el de mejorar el barrio? Ser capaces de hacer estas conexiones entre la teoría y la práctica es lo que de verdad os va a dar la nota en el examen. Muchísimo ánimo con ese estudio.